Buenas tardes, profesor. Hoy vamos a revisar la experiencia del ejercicio 1. Para ello lo que necesitaremos será un multímetro Prasec Premium, en este caso PR75, una fuente de alimentación, en este caso solamente la batería Toshiba de 9 voltios, cables cocodrilo y dos cables de cobre que se significarán negativo y positivo según la carga que nosotros leemos en la batería, y una resistencia de 120 ohmios. Y bueno, como primer paso lo que haremos será medir la resistencia. Para ello nuestro multímetro lo ponemos en 200 ohmios y medimos la resistencia. Como podemos apreciar, nos sale que la resistencia es de 118.6 ohmios. Y bueno, ahora lo que vamos a hacer es medir el voltaje, en este caso que nos está suministrando la pila o nuestra fuente de alimentación. Para ello ponemos un multímetro en 20 voltios en corriente directa y medimos. Como podemos apreciar, nos sale 8.32 voltios, que es lo que está suministrando la pila. Bueno, como siguiente paso, lo que haremos será energizar esta resistencia de 120 ohmios con la pila, y mediremos el voltaje en serie y la intensidad el voltaje en paralelo y la intensidad en serie. Bueno, para eso lo ponemos en el protobar. Aquí colocamos la resistencia. Bueno, una vez colocada la resistencia, lo que haremos será energizar la misma. Primero la energizaremos con la pila. Para ello, como vemos que está el polo positivo, pues elegimos el cable cocodrilo de color rojo y lo conectamos con el lado positivo, en este caso del protobar, como podemos apreciar aquí, positivo o negativo. Así mismo el lado negativo. Y ya está energizando la resistencia. Y bueno, para comprobarlo, pondremos nuestro multímetro ya en 20 voltios, corriente, corriente directa. Y mediremos el voltaje. Como podemos apreciar, nos sale una medida de 7.37 voltios. Esto se debe a que la resistencia está consumiendo la tensión de la batería. Y va bajando, claro, porque la pila, la fuente de alimentación se va descargando. Y bueno, una vez que hemos hecho eso, y dividiéndolo por la ley de Ohm, nos debería arrojar la intensidad. En este caso vamos a medirla. Para ello colocamos el multímetro en 10 amperios y aquí. Y bueno, para medir la intensidad debemos hacerlo en serie. Por lo tanto, lo que haremos será colocar la punta positiva al lado negativo y negativo con negativo. Y como podemos apreciar, la medida que nos sale es 0,05 amperios. Esto se debe básicamente, lo que estamos haciendo la medición, se debe básicamente a la ley de Kirchhoff, ya que como la batería tiene mayor voltaje, la corriente está pasando desde más a menos, así. Si en el caso del multímetro tuviera mayor voltaje, pues sería sentido contrario. Y bueno, eso sería todo. El voltaje, el valor de incertidumbre ya están en el documento. Y bueno, eso sería todo por parte del ejercicio 1. Muchas gracias. Buenas tardes, profesor. Para el ejercicio número 2, hallaremos las medidas de las baterías antes de conectar a la resistencia. En esta ocasión serán dos baterías de 9 voltios cada uno.
y ahí haremos las medidas. Como son de 9 voltios, la escala usada será de 20 voltios en corriente directa. Rojo positivo, negro negativo. La primera será 9.28. Contamos. La segunda 9.21 voltios. Ahora ya haremos el voltaje total de las dos baterías en serie. Escala de 20. Negativo negro, positivo rojo. Bueno, ahora hallaremos la intensidad de cada una de las baterías. Primera batería. Rojo positivo, negro negativo. Usaremos cables cocodrilos, los extremos y aquí también. Entonces verificamos que esté en la escala de miliamperios y también en 200 miliamperios. Vemos que nos mide 52.8 amperios, 52.9. Ahora la otra batería. Positivo. Negativo. Escala 200 miliamperios. Vemos que negativo. Quiere decir que está al revés. Como vemos, la segunda batería 52.9. Ahora hallaremos la intensidad de la resistencia, las dos baterías. Como es en serie, uno positivo y la otra negativo. Escala de 200 miliamperios. Probamos 98.2 amperios. Ahora ya haremos el voltaje en la resistencia usando las dos baterías. Cable cocodrilo. Conectamos rojo positivo y negativo. Esta vez como es voltaje, rango de 20 voltios, corriente directa. $14.72 aproximadamente de voltios. Buenos días, profesor, buenos días, compañeros. Para el ejercicio 3 necesité estos materiales, los cuales son una fuente regulable de 0,30 voltios, una batería de 9 voltios, un multímetro, una resistencia, un protobar, los cables para las conexiones y unos cables cocodrilo. Ahora voy a empezar con la medición de la fuente, de la batería de 9 voltios y la resistencia. Primero vamos a regular la fuente a 9 voltios. Acá sale 9 voltios, pero en el multímetro sale 9.22 voltios. 9.22. Ahora acá en la pila
nos sale 9.51. Ahora vamos a medir la resistencia, lo cual me sale 119.8. Ahora lo que voy a hacer es medir el voltaje total sin la resistencia. Lo que he hecho es una conexión en paralelo, positivo con positivo y negativo con negativo. Primero vamos a prender la fuente, la cual debe estar en 9 voltios, y encendemos el multímetro. Y me arroja un valor de 9.18 voltios. Ahora lo que voy a hacer es medir el voltaje de la resistencia. Para esto hacemos una conexión en paralelo. Comienzo encendiendo la fuente en 9 voltios, enciendo el multímetro y lo mido. Y me sale una conexión, un voltaje de 9.02 voltios. Ahora lo que voy a medir es la corriente de la resistencia en amperios. Lo que he hecho es hacer un enseriado con el multímetro y he puesto el cable positivo del multímetro en el amperio. Ahora lo que hago es encender la fuente, está en 9 voltios, y lo pongo en el amperaje. Según el multímetro me sale 0.077 amperios. Ahora vamos a medir la corriente de la batería con la resistencia, para lo cual hemos hecho un enseriado de la batería con el multímetro. Ahora procedo a encenderlo, lo pongo en amperios y me marca 0.064 amperios. Ahora voy a medir la corriente de la fuente con la resistencia, para lo cual he hecho un enseriado de la fuente con el multímetro. Procedo a encender la fuente y pongo el multímetro en amperaje. Y me marca 0.078 amperios. Buen día, profesor. Hoy nos ha tocado explicar el problema 4. En este caso voy a hacer lo que es la carga de una pila. Y pues básicamente antes de conectarlo podemos ver con para una carga vamos a necesitar dos cosas. Dos multímetros que mida los amperios y otro que mide los voltajes. Primero vamos a medir el voltaje, a cuánto está yendo. Está a 369, prácticamente 3,7 como indica la pila. Y bueno, lo que vamos a hacer es prender el multímetro, que es para la carga. Conectamos y bueno, como podemos ver, primeramente colocamos los bordes con sus respectivos para medir lo que es la pila, la intensidad. Lo que es la carga se va a medir en serie, la intensidad en los amperímetros. Y como podemos ver, todo está en serie. Primeramente, este multímetro, lo repito, va a medir los amperímetros y la conexión está en serie, negativo con positivo a la pila. Y para medir lo que es el voltaje, lo que vamos a hacer es medir en paralelo. Como pueden ver, también está conectado en paralelo. Ahora, como primera medida, pues siendo hora exacta la 1 en punto, como podemos ver que pasó de 3,69 a 3,75. Es porque se está cargando. Esto va a ser la primera medida y ya después de un momento vamos a tomar la siguiente medida. Y bueno, y como ya tenemos ya explicamos lo que es el voltímetro, lo que nos importa es el amperímetro. Como podemos ver, está bajando lo que era de 0,18 está bajando a 0,17 y a transcurso del tiempo también va a bajar. Bueno, y como podemos observar, ya han pasado 3 horas. Bueno, ya han pasado 3 horas, nos hemos quedado media hora más. Y como podemos observar, en el multímetro ya ha disminuido a 0,04 y el voltímetro, pues para medir los voltajes, ha aumentado a 3,97. Esto quiere decir, pues nos hemos quedado un poco de media hora y hemos visto que se ha quedado intacto. El amperímetro ha disminuido y el voltaje ha aumentado. Y también podemos observar que en la primera foto que hice, el punto verde no estaba tan intenso y después ya casi 3 horas y media ha aumentado. Eso quiere decir que ya está cargada la pila y pues eso sería todo, profesor.
Ahora pasemos con la descarga. Listo, ahora en esta oportunidad ya mi compañero les explicó sobre la carga de la batería de ion litio. Ahora les voy a explicar sobre la descarga de la misma batería de ion litio. Es una batería de ion litio de 3,7 de 4200 miliamperios. Como puede ver, antes de la descarga le he puesto en el multímetro para detectar el voltaje y sale con un voltaje de 3,76 voltios. Ya, perfecto. Lo que hemos hecho es usar un módulo de carga como filtro, ya que este nos brinda un amperio para la carga de la batería de ion litio. Le he puesto, también he añadido una resistencia de 2,6 ohmios para realizar la descarga. He puesto un multímetro en el cual va a medir el amperaje en el cual se está disminuyendo el voltaje. ¿Ya? Le he puesto el multímetro, he puesto la resistencia, mejor dicho, en paralelo a la batería de ion litio para que se efectúe la descarga. Como pueden ver, está en paralelo con la batería unidos al módulo de carga. Y el multímetro para el amperaje le he puesto en serie con la resistencia para que capte el amperaje. Ahora le voy a conectar con la resistencia para que pueda efectuar la descarga. Listo. Como pueden observar, acá, en primer lugar, estaba en 3,76, pero se redució a 3,57. ¿Por qué? Ya que la resistencia está efectuando la descarga de la batería a una intensidad de corriente de 0,70 en este caso 0,70 miliamperios. Es lo que se está efectuando. 0,70 amperios, perdón, mejor dicho. Listo. Este proceso va a seguir hasta que el voltaje se reduzca considerablemente. Vamos a volver en un par de minutos para efectuar cuánto se ha reducido el voltaje dependiendo de la intensidad que se está efectuando debido a la resistencia. ¿Listo? En este caso, eso sería todo por este momento. Bueno, profesor, ya ha transcurrido 1 hora y 20 y podemos visualizar de que la intensidad de corriente efectuado por la resistencia es de 0,02 amperios. Y como al comienzo la batería daba 3,776 voltios, ahora mismo está dando 0,1597 voltios. Ha bajado más de 3,5 voltios. Eso es debido a la resistencia que que se encuentra en el circuito en un transcurso de 1 hora y 20 minutos. Debido al módulo de carga que efectúa un voltio, un amperio, mejor dicho, con la resistencia se ha reducido a 0,02. De lo que era 0,70 cuando comenzó a funcionar el circuito con la resistencia, ahora ha bajado a 0,02. Y bueno, en breve les mostraré la gráfica con 1 hora y 20 de tiempo transcurrido y eso sería todo por el ejercicio 4. Buenos días, profesor. Hoy día voy a presentar cómo hacer el problema 4, pero de manera no física, sino mediante los programas que nos ha enseñado, que es Proteus. Este programa se ha realizado con los datos que nos ha pedido, que es mediante la batería litio, es de 3,7 voltios. Esta batería litio tiene características de buena duración por hora y siempre se intenta ver qué capacidad puede tener. Y acá lo que se nos pide es la toma de datos para carga y descarga de una batería litio. Esto se podría hacer tomando los datos de un multímetro, pero al ser tomar datos mediante segundos, esa es un poco de imprecisión y no podríamos tener una gráfica exacta para tomar estos datos. Acá vuelvo a repetir que es de 3,7 voltios a 4200 miliamperios por hora, que esta es la capacidad que se tiene de esta batería. Y de 18650, que es el nombre de la batería que sea, porque esas son las dimensiones que tiene la batería.
Acá nos muestra cómo sería hacer el circuito de manera física, pero usted, profesor, nos ha explicado de cómo podríamos hacerlo ya de manera digital. Y acá se usa varios componentes, la placa simulino, un sensor de temperatura, se usa para comprobar si realmente hay una tensión, voltaje, una lámpara. Este es el circuito, profesor. Y acá lo que prima es cómo usted nos ha enseñado cómo la lectura señal analógica, hacer la lectura señal analógica, que intentamos hacer que esta placa pueda reconocer y cuál es cómo puede digitalizar una señal mediante ya sea por un sensor de temperatura o un sensor de corriente. Así que a esta placa se le puso un código de Arduino para digitalizar y poner variables a los pines y que estos pines puedan entender esto. Y esta batería acá hemos realizado que es 3,7 voltios, esa tensión pasa por todo el circuito y hace que que la lámpara se encienda. Acá pasa por un amplificador de voltaje o tensión, también la resistencia que se toma de nuestra referencia que es de 4 ohmios, y acá en la placa que tiene el código, y acá también pasa por un sensor de temperatura, y nosotros le pusimos 10 grados y centígrados y hace que este circuito al final hace que la placa con hace que el lenguaje de computadora, que es el binario, dentro de ese código Arduino que hablo, se vuelva un código que realmente podamos tratar o presentar ya sea, y para poder interpretar. Entonces, es de mucha importancia. Asimismo, se tiene que tomar en cuenta que el sensor de temperatura tiene una sensibilidad de 10 milivoltios por grados centígrados y que este sensor siempre va a querer seguir el paso de lo que es la tensión, el voltaje. Con eso podemos hacer que corra este programa y ver cómo funciona y cómo mide el voltaje y la tensión, que es lo que queremos ver, y en qué tiempo. Acá he puesto algunos medios cómo podemos interpretar a esta señal que nosotros la Proteus con gráficas y hace que sea más fácil la interpretación, como el voltaje terminal que nos da por tiempo cuánto sería el voltaje. Asimismo, hace que tenemos el Visual Generator, que hace que podamos manejar tal vez el gráfico de mejor manera en rango, el centro, el nivel y también esto. Pero vemos que la gráfica es senoidal del voltaje por tiempo y eso está bien porque siempre hay un voltaje máximo y el voltaje mínimo para que se haya la carga y descarga de la batería. Acá vemos cómo se da la batería con los componentes que se pedido y un nivel de referencia para que sea más fácil de entender. Pero ¿cómo hacemos que este circuito tome datos de manera automática sin necesidad de nosotros tomar nota de en cada segundo y también que puede ser por impresión? Bueno, profesor, acá hay una manera de, como acá dice, exportar datos del gráfico y te dan datos y lo puedes exportar en un Excel. Al exportarlo en un Excel, lo pones y acá sabemos que ya viendo el gráfico que es de 0 a 4 voltios que máximo da. Nosotros le ponemos 5 un poquito más para que no sea disminuida la gráfica o distorsionada. Y acá vemos que por segundo nos ha dado y con bastante exactitud. Y así mismo nos da también que la, la gráfica sinoidal del voltaje versus tiempo y con su ecuación, el error que hay. Y se toma con bastante exactitud porque lo toma por 0,00 y esos segundos, que eso es de mucha ayuda para el estudiante que intenta siempre ver la precisión y tal vez preguntarse algunas cosas. Y por eso acá ya se comprueba cómo la resistencia, la fuente y potencia siempre tienen que estar acorde para que no sobrepase la máxima disipacidad o capacidad de la misma batería. Y que la capacidad, además, que si mide en vatio. Y asimismo, también resaltamos la importancia del Excel que nos ha ayudado a poder medir lo que es la gráfica voltaje versus tiempo. Y la manera de cargar son ya sea por un cargador Maxwell 6 o la TP4056. Y lo que he intentado en esta vez es hacer tipo TP4056, pero de manera con lo que tenemos, que es el Simulino y el Arduino. Asimismo, vemos que el voltaje al inicio es ascendente, coincidente con la datasheet que tenemos del TP4060 y de la batería litio. Y que podríamos hallar cuál sería la capacitancia que necesitaríamos los amperios en promedio y por la cantidad de horas que se puede hallar, hallaríamos los vatios. Profesor, buenas noches. A nosotros nos encargaron el ejercicio 5 que está conformado por Pablo Rico Paja y Alejandro Iner Esteban. Bueno, entre los materiales tenemos lo que es el multímetro, el transformador, un condensador electrolítico y además otro condensador electrolítico de carga inferior, un LED que es un identificador de corto, 6 diodos, dos transistores y lo que vendría a ser dos resistencias. Bueno, también un potenciómetro que para subir o bajar el voltaje. Bueno, lo doy pase al siguiente compañero. Ya. Bueno. El pase a mi siguiente compañero para que explique el procedimiento. Ya, poder explicar el procedimiento. Lo que vamos a hacer al principio es acondicionar el transformador para que pueda ser conectado a la tarjeta. Luego, esta tarjeta vamos a soldarle todos estos circuitos que están aquí. Como se puede observar, ya está soldado. Entonces, luego de eso, vamos a conectar el transformador a la tarjeta y luego
este transformador a la corriente por medio de estos cables y estos cables a la tarjeta. Eso es todo. Ahora mi compañero va a proceder a hacer las mediciones. Y ahí doy paso a hacer la medición. El paso a hacer la medición de 800 miliamperios que convertido en amperios es 0,8 amperios. Bueno, primero vamos a medir su voltaje, que es de 0 a 30 voltios. En esta ocasión voy a ponerlo en 200 voltios en corriente continua. Y nos indica que el voltaje es 22,5. Vamos a ver con el potenciómetro si se puede subir. Ahí está bajando y cuando subimos nos llega que es 22,5 voltios. Y bueno, ahí vemos que sube y baja y bueno, 22,6, la cual está el rango de 0 a 30. Ahora vamos a medir. Bueno, ahora vamos a realizar la medición de 0,8 amperios. Vamos a poner 10 amperios en corriente continua. Bueno, en un principio no se nota que nos da 0,8 amperios, pero esto va a bajar a 0,77, 76. Vamos a ver si con el potenciómetro sube o se queda ahí. Bueno, vamos a bajar todo primero en 0,00 y vamos con el potenciómetro subirlo a lo máximo hasta lo que nos llega. Bueno, nos da 0,75, 76 amperios, lo cual es algo cercano a 0,8 amperios. Y hay que esperar, espera. Ahí está, ahí cambia la temperatura. Ya está grabando. Ya, voy a conectar la fuente y ahora vamos a medir si el LM35 se ha quemado todavía. Ya, se observa en el multímetro 5,89. está dando dato de 5,89 y si yo coloco en el centro, en la patita del centro, no me resulta ningún dato. Lo que observamos que el LM35 se ha quemado.